Bueno, amigos, dejamos el mundo de lo jurídico y pasamos a la otra área, también de suma importancia existencial para todos nosotros, que es el aspecto económico, y por ello nos acompaña el ingeniero Lluvera, que va a desarrollar a voluntad el tema del ajuste fiscal. Bienvenido, Juan, y bueno, los micrófonos son tuyos. Escuchamos. Sí, el tema que está que todo el mundo sabe con el tema del ajuste fiscal, no me gustaría tratarlo con el tema de las franjas, a quién le toca no el ajuste fiscal. El asunto sustancial de este ajuste fiscal es que se va a recaudar entre 300 y 350 millones de dólares más, a partir de modificaciones de las alícuotas de las franjas del IRPF. De otras cositas, pero no son relevantes. Eso aumenta la recaudación. Entonces, ¿por qué existe este ajuste fiscal? Para tener una idea conceptual, esto es fruto de la política monetaria, fiscal y tributaria del Frente Amplio, que es el continuismo del modelo neoliberal. Esas políticas monetaria, fiscal y tributaria es el sustento de toda una política de economía de mercado neoliberal, ¿sí?, donde hay una concentración de la riqueza. Entonces, lo fundamental es el proceso de endeudamiento del Uruguay. Entonces, hace 2 años, en esta misma radio, en tu programa, nosotros anunciamos, se acabó la diversión. Lo dijimos clarito. Llegó el momento de pagar, ahora hay que pagar. Entonces, este ajuste fiscal, ¿sí?, a pesar de que le pega a la población, no alcanza. Porque, ¿qué pasó? El Frente Amplio tomó la deuda, el capital de la deuda, en 13.000 millones. Y estamos ya en el orden de los 32.000 millones. ¿Sí? Ese monto de endeudamiento genera intereses. Y hay 3 indicadores muy importantes que indican en forma indirecta la solvencia del deudor. El que más se conoce es la relación deuda-PBI. El otro es intereses de deuda contra las exportaciones. Y el más importante es intereses de deuda contra la recaudación. Es bien claro, es bien visible. ¿Cómo es de solvente una persona, una institución, un Estado, con relación a quién? A sus ingresos. Entonces, estamos en un proceso que va cayendo el PBI, se va deflactando el PBI, o sea, dejó de haber inflación en dólares y el volumen en dólares empezó a caer, y empezó a caer la recaudación en dólares. Entonces, ¿por qué impusieron este antipopular ajuste fiscal? ¿Por qué lo impusieron? Por una razón bien clara. A principios de año, Moody's, una de las calificadoras de riesgo que le dio grado inversor, ¿sí?, les dijo: nosotros, ¿sí?, en la región, para darles el grado inversor Baa2, que es la calificación grado inversor con un escalón por arriba que le dio Moody's al Estado uruguayo, la relación intereses de deuda contra lo recaudado no puede ser más del 8.9%. Concretamente, que los intereses de la deuda no pueden ser más del 8.9% de lo que se recauda. Y resulta que les advirtió al Estado uruguayo: mire que ustedes no están en el 8,9 como es el promedio de los países de la región. ¿Sí? Ustedes pasaron el 12%. Entonces, hay instancias para demostrar una buena voluntad del Estado con esas calificadores. ¿Qué hace? Impone este ajuste fiscal para tener más recaudación. Pero yo le voy a decir, no alcanza. ¿Cuánto no alcanza? Y le faltan aproximadamente 2.000 millones más.
¿2.000 millones más? Sí, 2.000 millones más para tener ese 8.9 que le está exigiendo a la... No tienen de dónde sacarlo. ¿Y qué van a hacer? Están atrapados sin salida. ¿Qué va a hacer el mentiroso? No, están atrapados sin salida porque no es este el único problema. Porque hay otro problema que es la política monetaria, ¿sí? que implementaron a instancias de la firma de las cartas de intención con el Fondo Monetario, que están ahora, después de 10 años de aplicar una política monetaria, de tratar de manejar la inflación desde el Banco Central, manejando lo que se llama el agregado monetario empleado. El análisis de esa situación nos lleva de la que situación es muy preocupante. Si está en juego el crédito, la calificación del grado inversor, y recaudaste 14.840, o sea que ese cociente te dio el 12,46. Ahí está, ¿entendieron, amigos? Es el 12,46. Entonces Moody's les dijo, así no va. Así no va. Hasta 8.9, hasta 8.9% te la llevo. Si no, mirá que corre riesgo que te saque el grado inversor. Después vemos qué pasa cuando te sacan el grado inversor. Eso está clarito, eso se entendió. ¿Cómo hace Danilo, entonces, atrapado por esta política, para poder satisfacer la imposición? Para que se entienda, El gobierno quedó en Orsay. Quedó en Orsay. Entonces, ¿qué pasa? Que hace una jugada, da un pasito para atrás, pero sigue en Orsay y sigue muy en Orsay. Porque muy bueno eso, está 2 metros en Orsay y da un pasito de 10 centímetros. Sí, es como para demostrar una buena voluntad a las calificaciones. Bien, esto es lo que podemos hacer, más no, porque no tienen más de dónde sacar. No hay más de dónde sacar. Más fondos, imposible, ¿no? Entonces, ¿recorte de gasto? No, pero no tiene nada que ver, porque el cociente no tiene nada que ver el cociente. Ajá. Por más que recortes los gastos, eso afecta al déficit fiscal, y eso es para futuras deudas. Ahí está. Para cubrir futuras deudas que se cubren para cubrir el déficit fiscal. El tema fundamental es el pago de intereses. Sí, sin duda. Es la cadena que te tiene agarrado. Pero ojo al gol, atenti. En estos 5 años, según el calendario de pagos del Banco Central, entre capital e intereses, tenemos que pagar la friolera de 19.000 millones de dólares. Cualquier chambón agarra el calendario de pagos del Banco Central, que lo tengo acá, hace una sumita y suma los 5 años entre capital e intereses, y hay que conseguir 19.000. Son 13.000 millones más de capital para cubrir el capital que se hace la bicicleta, y 6.000 millones más para el pago de los intereses de la deuda. Entonces, los banqueros con el capital te hacen la bicicleta, pero con los intereses no. Pero esto es esto es gravísimo, porque vos fíjate, el problema del grado inversor. Vamos a redondear la idea. Están en 12.46. Entonces nosotros dijimos que no llegan. El pasito que dieron, el aumento de la recaudación que quieren obtener, no llega. ¿Por qué? Porque cifras oficiales. Sí. Aproximadamente, vamos a suponer, el año pasado recaudaron 14.840. Vamos a suponer que van a pagar intereses por 1.500 millones. Va a ser mucho más. Sí, pero para tener esa relación del 8,9 o en el orden, tienen que recaudar cerca de 17.000 millones, 16.853 millones. ¿Y cuánto estaban recaudando? Y van a recaudar aproximadamente en el orden de los 14.500. Faltan 2.000 millones de dólares. Al toque, sí. Faltan 2.000, no llegan. O sea, con este ajuste fiscal, igual no llegan a las exigencias de las calificadoras de riesgo. Eso es muy importante. Sí, bueno, pues esa es una parte del problema. Pues las consecuencias de que le saquen el grado inversor son gravísimas. Primero, porque tienen que cumplir con el calendario, que decíamos recién que tienen que conseguir en el mercado de capitales 19.000 millones de dólares en estos 5 años, según el calendario de pagos del Banco Central, para cubrir lo que se debe entre capital e intereses. 19.000 millones en 5 años. ¿Sí?
no te olvides que el mes que viene la Reserva Federal te va a subir la tasa de interés, o en la próxima reunión del Comité de Mercado Abierto de la FED, te sube las tasas y arbitra todas las demás tasas de interés de todos los activos financieros del mundo. Y se va a valorizar el dólar. Entonces vas a ceder al mercado de capitales a tasas más altas. ¿Sí? Amén de tu problema. Tenés que conseguir a tasas más altas 19.000 millones de dólares. Además, tenés que, como la economía viene bajando, el déficit fiscal, yo hice un trabajito, que hay un paralelismo entre la caída del PBI con el aumento del déficit fiscal. Claro. Entonces, porque está de cajón, cuando te cae la economía recordás menos. Claro. Entonces, vas a tener que cubrir los 19.000 millones, más los futuros déficits fiscales, ¿sí? Más el famoso plan de inversiones, que va a ser financiado, no va a ser con fondos genuinos, por 4.000 millones y en unidades indexadas, que no quiero entrar en ese tema, que es un desastre. Sí. Nos vamos. Y además, el otro temita que está pendiente es el costo financiero, ¿sí?, de la política monetaria para controlar la inflación, que ese es el otro gran tema, que es los dos grandes temas, los dos grandes problemas son, primero, el grado inversor, tratar de acceder al mercado de capitales para poder cubrir, que el Estado pueda cubrir todos estos compromisos que tiene, ¿sí?, más la política monetaria, que estamos viviendo una situación muy grave, porque ya se vendieron en este año y medio cerca de 5.000 millones de dólares de reservas, y eso ahora fue un ajuste fiscal, pero en este año y medio hubo un ajuste monetario que pasó desapercibido y nadie hizo público ese ajuste monetario. Nosotros lo anunciamos. ¿Qué pasó? Durante estos 12 años, para controlar la inflación, emitían letras de regulación monetaria. ¿Sí? Con eso sacaban pesos de circulación. Con esos pesos que los conseguían prestados a tasas altas en dólares, compraron dólares, ¿sí? Entonces a esos dólares les llamaban reservas, y esas reservas, ¿sí?, a tasas conseguidas, compradas con pesos prestados con tasas en dólares altos, las colocaron en el exterior a tasas bajas. Eso generó una pérdida. El Banco Central perdió 7.500, en el orden de los 7.500 millones, por el famoso déficit parafiscal. O sea, que el Banco Central estos años perdió 10 veces la pérdida de ANCAP. 10 veces. Pero no es que... No es un el propio Vergara lo reconoció en la interpelación que le hicieron en el Senado y la última reunión de la Asociación Cristiana Dirigentes de Empresas, que dijo, con cuerpo muy suelto, de que ahora el déficit parafiscal no iba a ser más el 1.5 del PBI, porque se estaba disparando el dólar, que iba a caer el déficit parafiscal. Si haces números, además hay ya información, por ejemplo, en el 2009 la pérdida del Banco Central fue de 1.200 millones de dólares, con la política monetaria del Banco Central para controlar la inflación. Entonces, ya vendieron 5.000 de esos 8, o sea, el Banco Central llegó a tener 8.300 millones de dólares. Y en este año, el ajuste monetario que pasó desapercibido, vendieron 5.000 millones y con eso sacaron pesos. Juan. Pero para que no termina acá el problema, porque la gravedad, mi preocupación todo esto es muy técnico. Tenemos que ir al pueblo. Es muy técnico, al pueblo. Tenemos que ir al pueblo, por eso déjame que te pregunte como pueblo. Porque dejaron, o sea, vendieron las reservas, ahí está, parte de las reservas, quedan de reservas sin contrapartida, de los 8.300 quedan 3.500 millones. Vendieron casi 5.000. Entonces, ¿qué pasó ahora? Empiezan a hacer lo mismo que estuvieron haciendo, o sea, estos 10 años, para controlar la inflación. Como se quedaron sin dólares, no quieren vender todos los dólares, empezaron a emitir letras de regulación monetaria a lo bobo, porque están emitiendo en el orden de los 480 millones de dólares al mes en letras de regulación monetaria. O sea, la burbuja monetaria de deuda se empezó a inflar. Entonces, desde el punto de vista técnico, eso va a ser imposible que controle la inflación, porque
porque técnicamente pasa esto. La base monetaria del Uruguay está en 91.000 millones de pesos. ¿Sí? Esos 91.000 millones de pesos tienen un factor de multiplicación a través del sistema bancario que se lleva que el agregado monetario ampliado, ¿sí?, se transforma en 170, al doble. Y no puede, esos 170.000 millones no puede aumentar más de un 10%, si no la inflación se les dispara. Juan, la gente se pierde. Perfecto. En este mar de números que tú, obviamente, como ingeniero y matemático lo manejas, pero yo tengo que oficiar de Juan Pueblo para que se entienda, para que la audición sea totalmente accesible. Déjame que te haga preguntas, a manera de síntesis. Ajuste fiscal, impuesto por las calificadoras de riesgo, mecanismo para imponer el ajuste fiscal. Si no haces este ajuste fiscal, te saco el grado inversor. Se advierte, ¿no? Se advierte. Luz amarilla, te advierto. Lo hizo público el presidente de la República. En los primeros días de marzo, al cumplirse un año de su mandato, hizo público de que dijo que la calificación del grado inversor era el principal activo intangible del Estado uruguayo. Claro, que ya lo tiene. Palabras, ya lo tiene medio. Lo estoy diciendo yo, lo está, sí. pero ya lo tiene en riesgo. Pero se lo reconozco, porque no le pega solo al Estado, le va a pegar a la inversión privada también, porque el costo financiero, ¿sí?, no va a ser lo mismo invertir en un país donde tenga grado inversor que donde no tenga grado inversor, y el costo financiero va a ser mucho mayor, y el riesgo, porque el riesgo es mayor. Claro. Entonces vino Moody's. Sumale, cuando el riesgo es mayor, si no podés llegar a controlar la inflación. Si te sacan el grado inversor y no podés contener la inflación, marchaste. Seguís en Orsay. Correcto. Y bueno, y eso, hay una cosa que es evidente. Hoy escuchaba en la radio que desde el propio gobierno están reclamando ciertos recortes para combatir el déficit fiscal. Sí, en la enseñanza. UDELAR, enseñanza, UTU. INAU, UTU, ACE. No, le están pegando, le van a pegar duro a toda la parte social. Eso no cabe la menor duda. En suma, Gustavo, los 350 millones de dólares que van a recaudar ahora por él no alcanza. No alcanza para nada. No alcanza para nada. Hablaste de 2.000 millones, no alcanza para nada. No alcanza. Es una locura lo que están. Pero lo que importa de esta audición, amigos, más allá, por supuesto, de todos los aspectos técnicos que gran parte de nosotros, los que no hacemos economía, nos cuesta entender, es dejar en evidencia, primero, nos están curtiendo a mentira. Tienen el país recontrafundido, tienen el país recontra endeudado, les está cayendo la recaudación. Gustavo, ¿cómo es posible que durante más de 10 años hubo un crecimiento de la economía promedio del PBI del 5.5%, y cómo aumentó la deuda? Si ahora proyectan una rendición de cuentas y proyectan un presupuesto, sí, con unos números, teniendo en cuenta o proyectando que iban a crecer el 2,5, y después salen a decir que crece 5 veces menos, sí, que el 20% de lo que dijeron de que iban a crecer, ya se les cayó la careta. Son o ineptos o incapaces, o las dos cosas. No son confiables. Sí. Vos sos tibio en la adjetivación. No, yo soy prudente. Vos sos prudente. Lo primero que hay que decir, se robaron todo. Yo también soy prudente. A mí me gusta ser prudente, ¿viste? Y moderado. Soy prudente y moderado. Se robaron todo. Tienen que estar la mayoría presos. Esa es la primera gran conclusión. Segunda gran conclusión. Son unos terribles mentirosos, desvergonzados, con cara de piedra, rostro de piedra. Tercero, son unos serviles. Aquí viene el capitalismo financiero internacional, aquí viene Standard & Poor's, viene JP Morgan, viene Moody's, viene Mastercard, viene Visa, porque a todo esto nos falta hablar del otro tema conexo, ¿verdad? En esta suerte de ensalada que estamos haciendo, que es el de la bancarización.
Bancarización inconstitucional que supone también meterle la mano en el bolsillo a usted, amigo que me está escuchando, para engordar al banquero internacional. Mirá, Gustavo, sí. con el tema de la reforma tributaria del 2007, fue 2007, ¿no? Impusieron el IRPF. Vos fíjate, si nosotros, yo tengo acá la planilla de la DGI, esta es la planilla de la DGI. Muy bueno eso que vas a decir. Esta es la planilla de la DGI. Con la reforma tributaria, el IRAC, el que antes era el impuesto a la renta del IRIC, de Industria y Comercio, el IRIC, era el 30%. Con la reforma tributaria le bajaron a 25% y pusieron el IRPF. Sí. Y vos fíjate en qué quedó la recaudación de la DGI. Si vos sumás todos los ítems de la recaudación del impuesto al trabajo, los trabajadores, por el IVA, el IMESI, el IRPF y el IAS, ¿sí?, pagan de la recaudación, contribuyen en la recaudación de la DGI con el 75% de lo recaudado. Mientras los impuestos al capital son un 22%. Claro, pero estos malnacidos te dicen, paga más el que tiene más. Pero no termina en eso, Gustavo. Porque hay que decirles malnacido, mentiroso. Gustavo, hace unos años se exportó por 13.000 millones de dólares. Sí. Las exportaciones cayeron, de 13.000 y pico cayeron a 8.000 y pico. Sí. Cayeron sustancialmente. Sustancialmente. ¿Sabes cuánto pagaron los exportadores? ¿Sabes cuánto pagaron? Acá, según la DGI. Sí. Acá en la DGI. Sí. ¿Sabes cuánto pagaron por impuesto a las detracciones? 70 millones de dólares. Se recaudaron 9.000 millones y de exportaciones se pagaron solamente 70 millones. No pagaron, o sea, los que exportaron por 1.800 millones de dólares de la soja, por ejemplo, el año pasado, pagaron 0 de impuestos. O sea, las detracciones son 0.8 de todo lo que recauda la DGI. O sea, están maquillando. Es el continuismo. Es el continuismo de la dictadura. Es el mismo modelo. O sea, como desde el principio, la política fiscal, la política tributaria y la política monetaria es en función de que se concentre la riqueza. ¿Qué va a quedar después de todo esto? Le va a quedar a la población que pague esta deuda, porque el proceso de endeudamiento es irreversible. Debemos mucho más de esto, mucho más, porque primero tenemos que seguir endeudándonos. Segundo, lo que se figura como deuda es mucho más, porque lo que está unidad indexada se ajusta con la inflación en dólares, y a largo plazo, eso ya lo dijimos muchas veces, lo que va a terminar pagando es mucho más. Y además, si seguís con la política monetaria, genera mucho endeudamiento, como ya nos generó la pérdida de 7.500 millones de dólares, en el orden de los 7.500 millones por lo que perdió el Banco Central, para tratar de controlar la inflación. Entonces, ¿por qué es importante, según el Estado, según el gobierno, controlar la inflación? Por 2 o 3 aspectos. Lo primero, bueno, en la población le pega a la población, la gente pierde poder adquisitivo, pero también porque los inversores, ¿sí?, no saben cuánto van a ganar. Y además, si la inflación se dispara, no solo va contra las inversiones, sino también el costo financiero de cualquier inversión va a ser mucho más alta por la inflación, porque el costo financiero es a partir de la inflación. Vos no le van a financiar proyectos de inversión por debajo de lo que es la inflación. Si se dispara la inflación, el costo financiero es mucho más alto. Entonces, están maquillando a Frankenstein. Y es gravísimo, es una situación grave, alarmante. A mí, el hecho más evidente en todos estos años, que nosotros lo tratamos, creo que, y con claridad y contundencia, fue el proceso de endeudamiento. ¿Sí? El proceso de endeudamiento, ¿sí?, con la complacencia de toda la clase política, por un lado. Los motivos, ¿sí?, que fueron, no nos endeudamos para montar obras de infraestructura, porque estar endeudado no es un delito, no es un pecado. Lo que es un pecado es estar endeudado y que esas inversiones que generaron ese endeudamiento, ¿sí?, no tengan retorno. Entonces son
pérdidas sobre pérdidas, porque fueron para cubrir el déficit fiscal, fue para cubrir las políticas monetarias con pérdidas por parte del Banco Central, para cubrir la pérdida de del reajuste que está en unidades indexadas y para tapar los bucos de ANCAP y de Pluna y del acomodo de 42.000 funcionarios públicos más a través del déficit fiscal. Me gustó esta parte final. Amigos, nos tenemos que ir. De todas maneras, nos comprometemos el lunes que viene a tener este mismo panel para charlar estos temas, pero rescato la parte final. Sin perjuicio de las exigencias de Moody's y de Standard & Poor's y de Fitch, el tema es que había que cubrir el saqueo, porque el fraude amplio, amigos, y me despido, es una asociación de delincuentes que nos están saqueando, nos están robando. Hasta el próximo lunes. De ver mi orejano, y a mí que me importa, soy